Bueno, cambio de tema, Marco. Ciro, y consecuente también con lo que se está hablando en la mañanera, temas de economía, de crecimiento de la economía, de fortalecimiento del mercado interno, los indicadores que existen a mano sobre digamos, eh, puesta en observación del tema arancelario para el sector automotriz, los indicadores que tenemos a mano son dos y tienen que ver con plantas automotrices que suspendieron sus actividades y que hoy regresan a trabajar. Lo digo primero por General Motors, su planta en Ramos Arizpe, que programó un paro técnico desde el 28 de abril. Ellos lo terminaron el 2 de mayo, perdón, el viernes, el 2 de mayo, y regresan hoy a actividades. La Federación de Trabajadores de Coahuila y su sección del CTM en ese estado habían dicho, Ciro, que los 3.500 trabajadores que no participaron, que participaron de este paro y dejaron de trabajar, pues tenían una relación directa con lo que General Motors había advertido era un paro técnico para saber cómo se movía el tema de los aranceles, sobre todo autopartes. Finalmente eso se resolvió la semana pasada, concretamente el viernes, después de que el gobierno dijo todas las autopartes que tengan ADN norteamericano, es decir, que se hayan hecho en México, Estados Unidos o Canadá, no van a tener ninguna tarifa extraordinaria, están bajo la sombrilla, bajo las reglas de origen del tratado entre los tres países, entonces luz verde por ahí. Yo no sé si tuvo que ver o no, y te digo por lo siguiente. Porque cuando uno le pregunta a General Motors no contesta. Cuando le pregunta a uno a los trabajadores dice que claramente tiene que ver con el tema de los aranceles. Y cuando le pregunta a Sí. uno al gobierno de México, ellos dijeron era un paro técnico, no tiene nada que ver con la política arancelaria de Donald Trump. Como sea, Ramos Arizpe tiene de vuelta funcionando al 100% a uno de sus principales motores económicos. 3.500 trabajadores regresaron hoy a la planta a continuar con la producción que en ese punto en particular pues tiene mucho que ver con lo que se exporta a Estados Unidos. En un segundo tiempo, Stellantis, de la que hemos estado hablando también durante varias Sí, semanas. Ellos tuvieron un Toluca. paro técnico que Toluca. sí fue en Toluca, correcto, Toluca, Estado de México. Este paro sí fue mucho más prolongado. Estuvo, digamos, vigente también un paro técnico desde principios de abril. Ellos regresan mañana. Desde el día D de los Sí, aranceles, que creo que correcto, fue el el 3 de abril. miércoles 2 o Así es. 3. El día 3, cuando te acuerdas que Trump sacó su tablita y dijo, órale, aranceles recíprocos para más de 60 países en un rango del 10 al 44%, entonces ellos desde ahí tomaron sus reservas, las líneas de producción de cierto modelo que se hace ahí justamente en Toluca no es el más taquillero, no se vende mucho y entonces decidieron replegarse un poco para saber cómo caminaban las cosas después de este anuncio, me parece a mí, porque ahorita te digo por qué, regresan a trabajar. Hoy no, porque digamos es 5 de mayo, es un día que en el contrato colectivo se considera como día de descanso, pero mañana estarán también alrededor de 3,000 trabajadores ya en las líneas de producción de Stellantis en Toluca. ¿Por qué reacciona de esta manera? Me parece a mí, porque una de las preguntas que yo le hago a nuestros amigos en Stellantis es si cambió algo entre el 2-3 de abril al día de hoy o mañana, 6 de mayo. Y en realidad lo que dicen, Ciro, es que los planes son exactamente los mismos. Es decir, en esta revisión del modelo de negocios de si vamos a dejar de producir A para inventar un B porque el mercado cambió por completo y entonces tenemos que ajustarnos a eso, ellos dicen no. Seguimos exactamente en lo mismo, estamos con el plan original, de tal manera que parece que después de muchísimos, yo diría casi 3 meses, por los aranceles al acero, por los aranceles al aluminio, el sector automotriz, principalmente la industria nacional de autopartes, amanece esta semana con muchas mejores perspectivas y probablemente quitándole freno a todo, y se ve en estos dos paros técnicos, quitándole freno a todo lo que habían puesto en pausa después de los vaivenes de Trump, porque al final hay que decirlo, pues muchos de estos anuncios quedaron solamente en amenazas o hasta en el olvido, Ciro, se quedó solamente el arancel para el aluminio y para el acero y lo que decía Marcelo Ebrard es que continúan las pláticas en muchos países del mundo para poder fortalecer el mercado interno y también con las armadoras en Estados Unidos para llegar a mejores acuerdos. Así que estas dos noticias con respecto a la industria automotriz, se terminaron los paros técnicos en Arizpe,
Ramos Arizpe, Coahuila, para General Motors, y en Toluca, Estado de México, para Stellantis. Bueno, ahí vamos. Ahí Parece va que la sí. economía mexicana. Parece que sí. Le acaban de preguntar a la presidenta sobre, pues yo te diría, esta ocurrencia del presidente Trump anunciada el fin de semana de tasar con un 100% de aranceles a las películas extranjeras. Entonces dice la presidenta, vamos a pedirle a la responsable del IMCINE que venga y nos diga de qué se trata. Hay muchas cosas que ya, la verdad es que se hacen en estudio y se hacen con ¿Cuánto inteligencia cine artificial. mexicano se producirá en Estados Unidos? A base en Estados Unidos. O, con todo respeto, ¿cuánta producción mexicana se consume en Estados Unidos? Más bien, al que le debían meter un arancel de esos como los que le pone Trump a Vietnam del 184%, es a la selección mexicana, ahí sí. Que todas las juega Ahí de sí ese lado, sacaría tienes una razón. ¿No? Sí. Sí, exacto. Ahí sí ¿no? sacaría ahí sí corregiría su balanza, como el déficit con México, ¿no? Pero pues a las películas mexicanas la verdad no le entiendo. No, más decir, No lo entiendo. ¿qué no se supone que la industria mexicana, pues viven hasta allá los actores, los productores, allá No, esa es otra producen? cosa, esos son los actores. claro. Pero Por lo eso, que me refiero actores, es, así que productores, sepas guionistas. que producciones mexicanas se desplazan a Wyoming para grabar cosas que pueden grabar muy bien en Durango, pues Claro. sepa, ¿no? O qué películas mexicanas se han rodado en Nueva Orleans, y no estoy seguro que sean... Cuando sean tienen muchos. No sé a Campeche. qué se refiere. ¿Eh? Que- O que películas mexicanas, y aquí sí decirlo, hayan sido los grandes éxitos de taquilla en los Estados Unidos. Como en un momento dado lo fue una película de la India, ¿te acuerdas? La de Slumdog Millionaire. Y algunas más. Pues no creo que sea un tema que cambie, que en este momento tire la cotización del peso, cosas así. Pero está bien, no hablemos, si no entendemos, mejor no hablemos, esperemos a ver qué dice la titular, ¿es titular? Titular mujer del Instituto IMCINE, dijo, ¿no? Mexicano. Sí, correcto. Creo que los titulares, los Sí, responsables sí. de la cinematografía mexicana, que es muy buena, producciones de excelente calidad, se invierte bien, se invirtió bien en el sexenio anterior, uno desearía que fuera mucho más, pero de ahí a que al cine mexicano en Estados Unidos le vayan a poner aranceles, yo no le entiendo. Yo no lo entiendo. Bueno, pues supongo que quien va a ir a la mañanera es la directora y productora Daniela Alatorre, ¿no? Exactamente. Daniela Alatorre. Gracias. Ella es la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, sino del IMCINE, pues entonces en su Y momento trabajan bien, pues lo y trabajan explicará. bien, y las escuelas de cine son buenas, pero... Y hay fondos producir federales, Ciro, fondos federales que pueden bajar los productores, y ya sabes que de ahí le dan el crédito en los títulos de la película. En fin, la presidenta ni siquiera gesticula respecto al tema, nada más dice que estará ahí IMCINE. Y en